Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Juan Carlos. Estoy estupendísimamente, muy agradecida por los comentarios de cariño y apoyo de nuestra audiencia y con muchas ganas de una de esas tertulias de las que se aprende tanto. Bueno, yo no sé si se aprende o se desaprende o qué es lo que sale de aquí, pero lo vamos a intentar. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy en Mundo Insólito Radio, Alba? Pues mira, había pensado en hablar de la extraña figura de Edward Mordray, alguien rodeado de mitos, de magia, de mucha información falsa. Se le conoce como el hombre de las dos caras y uno de los casos médicos más inquietantes de la antigüedad, prueba de que estamos en un mundo insólito. Ajá. Así que, debido a un problema genético que tenía este señor, pues, bueno, se le caracterizaba por un segundo rostro que había en el cuello, un segundo rostro que por lo visto hablaba y tenía conciencia, tenía voluntad propia y le provocó una depresión, profunda depresión, hasta que le llevó al suicidio. Hoy en día sabemos que esa condición se llama diprosopia, que es un defecto de desarrollo durante la embriogénesis, es muy poco frecuente, pero potencialmente mortal, según expertos. Y, bueno, un subtipo de gemelos unidos, ¿de acuerdo? Lo reconoceremos por su característica principal, que es esa duplicación facial o completa de las estructuras faciales en una única cabeza, o en el cuello, el tronco o el cuerpo. Diprosopia, por si alguien quiere buscarlo, pero bueno, no recomiendo mucho ver las imágenes. Y Edward Mordray, que era un burgués inglés, especial, por su condición, de un alto estatus, eso ya generaba controversia, porque se rumoreaban dos cosas: que esa doble cara era un castigo de Dios o que era propio de un toque de la divinidad, algo mágico, algo que hacía estar embrujado, que sí, que tenía propiedades inusuales. Nació en el siglo XIX, por situarnos, que no lo he dicho, perdón. No se sabe con exactitud la fecha porque es que hay tantas leyendas alrededor de él que es muy complicado poder hablar con propiedad. Es más, ni siquiera habría fotos documentadas de él, aunque sí que se ha garantizado que era hijo de la condesa de Darlington. A ver, bueno, pensemos con la mentalidad de la época. Entre sus privilegios, porque se encontraba en una posición más que desahogada, eso es incuestionable. Su aspecto físico, prácticamente toda la sociedad le dedicaba un umbral de odio, de resquemor, burlas, habladurías, que se fíjate, está maldito, algo habrá hecho su familia para que su hijo le castiguen así, está endemoniado, tiene el diablo en su interior, no sabemos quién es el verdadero Edward. Por las dos caras era al oído de Edward, algunas incongruentes, otras sí tenían algo de coherencia, pero lo que ocurría con ese segundo rostro es que era malvado, muy mezquino. Mira, cuando Edward estaba feliz, él se enfadaba y lanzaba maldiciones y blasfemias y palabrotas. Y cuando estaba triste, ese segundo rostro se reía, lo disfrutaba. Comenzaba a hablar para que Edward se recrease en su desgracia, se burlaba de él. Esa cara extra además no necesitaba de alimento, de agua y tampoco hablaba en voz demasiado alta, ¿no? Eran sonidos muy tenues, muy leves, pero lo suficientemente fuertes como para que cualquiera que se acercase a ellos, bueno, pudiera escucharlos. Y se describió su voz como metálica y perturbadora, así que la opción de matar de hambre a esa cara o de sed no se podía contemplar. Era tan tétrica que nadie quería acercarse a Edward, pero ni por puro morbo, y no lo querían. Y se decía también que era capaz de conocer detalles íntimos de otras personas. Es más, se especuló que sus ojos veían el alma de alguien y la explicación de que Edward estaba pegado a un demonio o al mismísimo Satanás aún adquirió más fuerza. Otra versión defiende que esa cara extra era de una niña, en alusiones a Eva dando la manzana a Adán. Es decir, que era una chica porque se argumenta que la maldad vino cuando se creó a las mujeres. Yo no estoy de acuerdo. Así que el lado malvado de Edward era femenino. Bueno, también lo podemos considerar un guiño al yin y al yang. Sabemos que el yin y el yang representa lo bueno, lo malo, la bondad dentro de la maldad dentro de la bondad, entre otras cosas. Sabemos que también habla del fuego y el agua, el sí y el no, el sol y la luna, etcétera. Y este burgués la definiría como encantadora, como un sueño, pero horrible como un demonio.
dice el informe que el rostro femenino era una mera máscara, ocupando solo una pequeña porción de la parte posterior del cráneo, pero que exhibía todos los signos de inteligencia. Pero que aún así no había ni un ápice de bondad en esa parte de Edward. Es que le destrozó tanto que Edward ni siquiera reclamó su título nobiliario. Es que no quería saber nada de la sociedad. Se aisló y a duras penas aceptaba si acaso visitas de su familia y con peros. Suplicó en reiteradas ocasiones que le extirparan a ese gemelo parásito. Muy mal dicho, luego lo aclararé. En el almanaque de medicina, anomalías y curiosidades de la medicina de George M. Gault se podía leer que, lo tengo por aquí, perdón, aquí, la imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro que es un demonio. Ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera en el intento. Y pese a todo esto, Juan Carlos, ningún médico se atrevió o mostró interés en extirparlo. Así que Edward, con 23 años, se suicidó, porque es que era tan tétrica esa cara que dijo que solo le susurraba cosas propias del infierno, cosas que solo un demonio podía saber, que le tentaba, le hacía querer pecar, que le hacía sentirse muy mal, muy desdichado, que le provocaba ansiedad, que no se callaba, eran todo maldiciones, farfulladas. Es una pena, saliendo de esto, ahora que lo pienso, que no exista ningún informe médico que avale con pruebas 100% auténticas el verdadero caso de Edward. Es que todos los datos de este caso solo se sustentan por los habladurías, por los rumores, los chismes, por textos paganos también, recopilaciones posteriores más de, ¿cómo calificarlo?, de creepypastas, si acaso tal vez, obras de teatro, incluso canciones de culto, que lo que hacen es adornar y alimentar esta leyenda. Y el texto principal en el que se basan casi todos los demás es la obra de George M. Gault. Antes lo hemos comentado, que no aporta nada más que un supuesto testimonio. O sea, igual en aquella época hubo profesionales que intentaron limpiar su imagen, puedo pensar, y otros que pretendían lo contrario, por la inquina que había hacia la burguesía. Es que podemos estar hablando incluso de un sujeto que habría sido un mártir político aprovechando las carencias de la sociedad y todo ese desconocimiento médico. Que, por cierto, he dicho antes que no se argumenta que no hay ninguna foto del señor Mordrake. Es que, a ver, hay varias fotos, pero no son originales. Hay una en concreto, en blanco y negro, si la audiencia la busca, que se ve demasiado cerca a lo que sería su perfil. Y expertos en fotografía explican que la imagen es de una calidad superior a la que puede esperarse de lo que sería una sesión de fotos del siglo XIX. Y luego, por otro lado, el peinado, la diferencia de tez, las sombras que ocultan esa segunda cara, nos harían pensar más en una producción cinematográfica o representación teatral incluso, que una prueba gráfica forense. Puede ser una de las infinitas representaciones artificiales de Mordrake, o una de cera que hay del busto de Edward, y realizadas mucho después de su fallecimiento en, no sé, algún punto del siglo XX. Muy morbosas, eso sí, para el disfrute de un museo de los horrores, o también muy específica para la Academia Médica, ¿no?, para permitir estudios a futuros sanitarios. Y en otras versiones también se dice lo que habíamos comentado, que esa segunda cara podía ser de una hermosa mujer o de una niña muy bella. La diprosopia, que esto ya es pura ciencia, se basa en el desarrollo de un solo tipo de genes con el sexo ya definido, así que al haberla padecido era masculino, era un hombre, ese segundo rostro, que por cierto, y aquí vengo con la aclaración que había señalado anteriormente, según la ciencia, recordemos, ese rostro procede de un mismo cuerpo. Es muy diferente eso de lo que conocemos de los gemelos vestigiales, de los siameses. Aquí no es que hubiera otra persona pegada a Edward con otro carácter que no pudiese separarse, ¿no? Es que esta parte del cuerpo es una extensión del mismo, es del mismo sujeto. Esa cara extra era el propio Mordrake. No él, como quien tiene un brazo, es algo de él. Lo que probablemente sumiría, pienso, en una depresión a Edward era su aspecto, era incluso los movimientos o los tics involuntarios de su otra cara, la imaginación social, su condición de burgués,
no un rostro del diablo. Que por cierto también sería falso, dicen, por otro lado, eso que hemos citado del almanaque de medicina. Es que, a ver, este fallo congénito resulta especialmente llamativo para la gente, y yo me incluyo también, como el caso de un segundo rostro. Caray, es normal si tenemos en cuenta que las pasiones es una parte importantísima de la comunicación. Por eso tenemos tendencia a identificar a dos personas distintas cuando en realidad es solo una. Esto ocurrió además con dos niñas, porque me vienen a la cabeza los nombres. Faith y Hope, que su caso es especial porque llegó a desarrollar dos lóbulos frontales y, por desgracia, no sobrevivió a pesar de las atenciones médicas. Sin embargo, el caso de Edward Mordrake resulta especialmente interesante porque hasta ahora estaría calificado como uno de los más curiosos y chocantes. Vivió hasta los 23 años y porque se suicidó. Esa cara extra nunca sabremos hasta qué punto, al menos 100% contrastado, hasta qué punto era funcional. Es bastante posible que tuviese nervios y músculos que les permitiesen hacer movimientos, pero movimientos imprecisos, movimientos vagos. Es que incluso el pobre Mordrake podría estar afectado también por esos tics y teniendo él también movimientos espásmicos por el rostro secundario, pero de ahí a que dicho rostro pudiera ver, oír o sentir, según expertos, por supuesto, hay una enorme diferencia. Que al fin y al cabo, repito, Edward Mordrake era ese rostro, no otra persona encerrada en el cuerpo del joven. Yo, no sé, creo, tal vez, si hubiese ocurrido en la actualidad, Edward seguiría viviendo y no habría sufrido una depresión tan fuerte. Quién sabe, se le podría haber extirpado tal vez, o hubiera fallecido en la operación, o... Es que por lo que cuentan, pese a esto, era un señor muy atractivo, un erudito, tenía un talento innato para la música, y es una pena que la leyenda haya oscurecido su historia tras la muerte. Pero... que, no sé, lo que más triste resulta probablemente es que su síndrome oscureció demasiado su propia vida. Y yo pienso, cuantísimas personas increíbles fueron relegadas o limitadas a su condición. Y a día de hoy, desgraciadamente, tan tolerantes y avanzados que nos creemos, continúa pasando. Que a sus condiciones, sus enfermedades o incluso a sus características, porque también hay quien es juzgado por el físico. La sociedad no habría sabido ver el talento de Edward, o no sé, él no pudo ser feliz en ningún momento, en ninguno, se autocastigaba por ello. Hombre, es que hay que tener muchísima fuerza de voluntad para poder verse en una situación como la de este hombre. Yo, para mí, esa fuerza de voluntad que tienen determinadas personas cuando tienen unos problemas físicos ya de nacimiento, o incluso aquellos que los han padecido después, ¿no?, de haber tenido una infancia o una adolescencia suprema, superar todos esos problemas a mí me parece grande, ¿no?, de una mentalidad fortísima. Mucha de esta gente, aquí en Mundo Insólito Radio, por ejemplo, hablamos del hombre elefante y todo lo que la sociedad del momento, porque también fue hace muchos años, la sociedad del momento cómo le marginaba simplemente por tener esa malformación en su cara. No sé si sabes la historia, Alba. Pues no, es en concreto, no. Bueno, pero tenemos esa tendencia que nos creemos tan liberales, tan buena gente, tan buenas personas, que aquello que es diferente o que se sale dentro o fuera de nuestros esquemas, mejor dicho, lo tenemos a marginar de algún modo y a menospreciar, incluso a insultar. Me estoy explicando, ¿no? Perfectamente. Sí. Pero sí, luego somos tener muy ideas buenas propias. personas, Alba. Somos muy buena gente luego. Ya pasa con tener ideas propias y encima en lo que le ocurrió a Edward Mordrake, calificado de maldito, de demoníaco. Tenía el diablo en su interior, él era el mismísimo diablo. Ya es que estamos hablando también del siglo XIX. Que la mentalidad Ah, también del siglo XIX sí, no era lo mismo que ahora. pero actualmente también ocurre en otros países, pero en esta misma época. Hay, por ejemplo, una isla, bueno, no sé si definirlo como isla, un territorio, mejor dicho, en el que destinan a mujeres consideradas brujas y las dejan ahí morirse de hambre o lo que sea, y las controla ¿cómo decirlo?, un líder o algo así. Castigadas porque sí, se acusan de brujas y ala.
Bueno, no vamos a del hablar siglo ahora, XXI. por ejemplo, de lo que pasa con las mujeres musulmanas, que también es otro tema, que esa libertad que no tienen, que pasamos de tener Uf, demasiada libertad e incluso ser impositores, como está pasando ahora mismo, por ejemplo, en determinados países como España, a no tener la igualdad que por derecho de nacimiento a uno le corresponde tener. Pasamos ay, Juan Carlos. de una punta a otra sin ninguna necesidad, cuando lo más bonito, lo más coherente, pienso yo, debía de ser el equilibrio dentro de cada cualidades de cada persona, como se entiende, pienso yo, que se debe de hacer. No sé si estarás de acuerdo conmigo o no. Sí, es que es un tema espinoso porque hay mujeres, por ejemplo, que sí quieren esa forma de vida y se sienten identificadas como tal, y hay otras que quieren salir de todo eso. Entonces, De todas las maneras, como en cada cultura uno tiene los pensamientos, las ideas y las creencias que le ha sido inculcado desde que ha nacido, porque evidentemente no puede pensar alguien que ha nacido en España igual que alguien que ha nacido en la India, incluso dependiendo de qué parte de la India donde nazca. Sus ideas, su pensamiento, su forma de ver las cosas y su forma de existir son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Y sobre esas ideas, sobre eso que ha mamado, por así decirlo, es sobre donde va fundamentando lo que es su existencia. Por lo tanto, ellos tendrán la posesión de la verdad desde su particular forma de vivir y de existir, y nosotros tendremos la nuestra. El problema está cuando uno quiere imponer esa visión y esa forma de vivir y de existir al otro. Aquí ya se encuentran los problemas. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿Por dónde van los tiros? sí, es que sí, sí, sí. Referente a todo lo que estás comentando, me ha venido a la cabeza un shadow indio muy, muy conocido, un señor que, bueno, se llamaba, ay, no me acuerdo ahora, perdón, ya me vendrá a la cabeza. Tiene que levantó el brazo como penitencia por la paz en el mundo, dijo, hasta que no haya paz en el mundo no lo bajo, y así lleva 48 años. Amar Bharati se llamaba, eso es. 48 años con el brazo levantado porque y además muy bien visto, porque dada a su condición de sadhu, oye, hacer cosas por los dioses estaba muy bien y más como algo tan importante como la paz por el mundo, y animaban, y a nosotros nos parece una locura, a mí me parece una locura, lo siento, yo no haría eso. Tiene el No, brazo porque atrofiado, enormes dolores, pero pero en su es cultura que está muy bien visto. pero es un imposible, o sea, no va a haber paz en el mundo nunca, porque no interesa. No interesa que no haya guerras y que no hayan trifulcas, no interesa. Como va detrás de todo ello el negocio establecido y donde se matan siempre los mismos, cuando discuten los de arriba nos matamos siempre a los de abajo, pues nunca va a haber tranquilidad ni paz, aparte del negocio que hay detrás, como ya he dicho. Pero en las guerras, ¿qué es lo que ha pasado en las guerras? En las guerras discuten dos que tienen el poder y nos matamos los que no nos conocemos. Y así seguimos siendo, y así sigue siendo hoy en día. Por los problemas de los de arriba nos matamos los de abajo y no espabilamos. ¿Cómo vamos a revolucionar esto, Alba? Nos hemos salido del tiesto hoy también, por lo que veo. Estoy acostumbrada. Sí, pero es muy interesante porque en el caso de estas personas, por ejemplo, lo hacen por pura devoción. Es decir, ya no solamente este señor, las creencias, sí, el fanatismo religioso, el fervor religioso que le hizo levantar el brazo y así lleva 48 años, pero hay personas que la fe es mucho más fuerte que la espada, incluso según su punto de vista. Y se autocastigan por ello, Claro, porque piensan que el ser humano es causante de todo. Pero ahí está lo que yo te he dicho hace un momento. Depende de dónde te críes, cómo te críes y dónde vivas, así pensarás. Y evidentemente una persona que se ha creado en la religión y no ha mamado otra cosa que la religión será religiosa. Y una persona que ha nacido en un estado de guerra continua y constante, un niño que nazca en un estado de guerra que lleva 20 años de guerra, pues no conocerá otro tipo de vida. Por lo tanto, Yo no sé, en su España, protesta no será pacífica, creo yo. Será violenta. por ejemplo, en España, ¿qué primaría más? ¿El fanatismo ideológico o el fanatismo religioso? Yo creo que el del fútbol. Eso puede entrar como en una religión. O una ideología. Bueno, no, dicen. No me vas a hacer hablar, que luego, de verdad, Juan Carlos, te tengo que regañar, ¿eh? Antes o después de la emisión o durante te tengo que regañar siempre. Por si acaso, y
y porque sí. No, pero tú me has hecho una pregunta y yo te he contestado. En España se discute más por el fútbol que por las políticas nefastas que nos hacen los políticos a nuestro favor. No sí, pasa por el nada. fútbol, Claro. que luego discuten que solamente se puede sentir un orgulloso de su país cuando ven el fútbol. Cuando termina el fútbol eres pacha, por ejemplo. O te recriminan que estés extendiendo la cultura española. Porque yo también soy profesora de español como lengua extranjera y parte de mi trabajo es también predicar o extender la cultura española, enseñar mi país, cosas de él, las costumbres. Claro, empieza a estar muy mal visto que me guste mi lengua o me guste mi cultura o piense que la historia de España puede ser interesante. Ya no bonita, bella, perfecta, correcta, interesante. Es que la historia de España es la que nos ha marcado lo que somos ahora. Y la pluralidad que ha tenido este país a nivel de inmigración o de pueblos que han vivido aquí es lo que somos ahora. Y esa pluralidad es la que nos hace ser como somos a nivel individual también, no solamente como sociedad. O sea que es que no podemos olvidar nuestro pasado porque nuestro pasado nos ha marcado lo que somos en el presente. Y es así. Entonces el que se desmarca de lo que ahora es, o mejor dicho, el que se desmarca de su pasado se está desmarcando de lo que ahora es, que es una cosa que no puedes evitar. No sé si me estoy explicando. Por eso están intentando, perfectamente, Juan Carlos, por eso están intentando modificar la historia. Es más, no sé cuándo fue, hace unos días me llegó un mensaje sobre un libro de filosofía para bachillerato que plantea si España debería asumir responsabilidades por la conquista de América, la colonización. Buah. Es un tema muy peliagudo ese, pero vamos, entonces, ¿Inglaterra qué tenía que hacer? Porque Nada, conspiraciones, nada, Juan Carlos. ¿Qué tendría que hacer Inglaterra con lo de Australia? ¿O con las mantas llenas de virus que dio a los indios norteamericanos? ¿Qué tenía que pasar con Inglaterra? ¿Alguien sabe que la leyenda negra española nace en Inglaterra? ¿Que fueron los ingleses quienes la fomentaron? ¿Alguien sabe esto? Es que somos tan sumamente torpes que podemos juzgar. Fíjate en los engreídos y torpes que podemos llegar a ser que juzgamos nuestra propia historia del pasado con el pensamiento del presente. Y no se puede juzgar el pasado con el pensamiento del presente porque ni estábamos allí ni fuimos nosotros. Y yo estoy seguro que si alguien analiza bien la historia pasada de España, ni éramos tan malos, tan malos, tan malos, ni los buenos que se dicen eran buenos, eran tan buenos, tan buenos, tan buenos. Yo estoy seguro que para la época los españoles fueron de lo mejorcito que hubo. Pero para eso tienes que mirar la historia. La otra historia que no está escrita y la otra historia que nos enseñan en los libros de historia del colegio, que también existe y también está ahí. La pregunta es ¿por qué nos adoctrinan, entre comillas, en nuestros colegios con una historia que yo pienso que está escrita por los ingleses? Porque si no, no tenía explicación que se hable de la historia pasada de España como se habla. Alba. La historia dicen que la escriben los vencedores, por ejemplo. Y en el caso de manipular la historia, con eso se está manipulando el conocimiento, va todo en cadena. Con eso se manipula nuestro pensamiento, nuestras reflexiones, nuestra identidad, nuestras raíces, que es muy importante, al margen de si una persona está o no orgullosa de ello, eso ya es subjetivo, secundario, y de ahí pasamos a ser esclavos del sistema, porque un individuo que no conoce no puede ser libre. No, es que además la educación que se está promoviendo va directamente dirigida a imponer un pensamiento único. Como no pienses como los demás, serás un loco, un salvaje, un asesino, lo peor del mundo. Peor que todo esto junto, elevado a la máxima potencia, más infinito. Es que y lo estamos viendo en la actualidad con la famosa Agenda 2030. Una educación de calidad democrática, pero te van a imponer una ideología, la de género, por ejemplo. No hay libertad en la educación, no la ha habido nunca y ahora menos. No, y luego la enseñanza que hay cuando uno se dedica un poquitín a este mundo, como tú o como yo, por ejemplo, empiezas a ver los libros de texto de los colegios de hace 30 años, por ejemplo, que tú no habías nacido, y los ves ahora, y los que ves ahora, y no tiene absolutamente nada
que ver. Ahora está todo tremendamente manipulado y mal dirigido, o bien dirigido dependiendo para quien lo quiera entender. Porque antes se enseñaba. Mal o bien se enseñaba. Pero es que ahora no se enseña. Ahora con todas estas historias que hay para no menospreciar o no marginar a la gente que no tiene poder adquisitivo, pues ahí ya lo hemos dicho en algún programa. Hay que llevar todos el mismo bocadillo el mismo día. Pero si es que van a salir a la calle y tu padre va a ir en un Renault 5 y el del otro va a ir en un Mercedes a buscarte, ¿de qué me vale a mí que en el colegio todos coman chocolate el lunes y chorizo el martes? Si ya se ve la diferencia de las clases que hay de cada uno cuando sales a la calle. ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás educando? Estás educando en la mentira. Y eso no es bueno para nada ni para nadie. Y así vienen las generaciones que vienen en estos momentos, que mienten, muchos de ellos, más que hablan y más que miran. Imponer una realidad falsa. Me vienen ahora mismo a la cabeza dos temas. Primero, eso, además escribí hace tiempo al respecto que, según últimas autorizaciones, todo quedó en un agua de borrajas, que en los programas de las universidades de Oxford, que iban a cambiar la música clásica por pop y rock, que eso es el progreso, porque la música clásica podría incomodar a la gente no blanca y, por lo tanto, traer los recuerdos de la época de la colonización y, por lo tanto, publicitar una música opresora. Y que, además, los profesores, los docentes que imparten pop y rock en la universidad, como estudio académico profesional superior, tienen que ser no blancos, porque un blanco es incapaz de hacerlo, dado a que, como no vivió la colonización, pues no sabe de lo que está hablando, ni el sentimiento original. Eso, por ejemplo, me viene a la cabeza. Pero ¿quién pone ahí los problemas? Los problemas los pone los mismos que te están diciendo que pueden existir esos problemas. Porque si ellos no dicen que existen esos problemas, yo estoy seguro que nadie que escuche música clásica se va a pensar en la historia que tú acabas de contar. O sea, que son ellos mismos los que te dicen el por qué hacen las cosas para que tú pienses en el momento adecuado lo que tienes que pensar. O sea, te están induciendo de un modo vil, por denominarlo de una forma un poquitín suave, lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que pensar. Porque yo escucho música clásica y yo me centro en la música. A mí me gusta mucho la música clásica, como tantos otros tipos de música que también me gustan. Pero la clásica me encanta. Y yo cuando escucho música clásica no me pongo a pensar en la historia de nada. Escucho la música clásica e intento sacar el beneficio que la música te puede causar a nivel mental en un estado de relajación, que es de lo que se trata. No me pongo a pensar en batallas, en historias y en movidas raras, porque no es para eso la música. La música está hecha para otra cosa, o eso pienso yo por lo menos. Yo pienso eso también, que hay mucho más en la música que, bueno, lógicamente hay partes históricas, hay un contexto, hay una situación en el tiempo, pero es que es lo que comentas tú. Aún así, sí, los problemas parece que se ven donde no hay o ayudan a cambiar un poco la historia, porque la segunda cosa que te quería comentar, y ya es un poco más actual, nuestra audiencia se sentirá muy identificada con ello, es lo que he llegado a leer en las redes sociales, que los jóvenes tienen una situación más complicada porque los padres, como vivieron la época de los 90, que fue una época con mucho dinero y muchos trabajos, o sea, te despedían por la mañana y tenías 3 trabajos por la tarde ya, si te apetecía, y con unos sueldos millonarios, que claro, los padres no entienden la situación tan delicada de los hijos y por eso los jóvenes tienen tantos problemas mentales, emocionales y económicos, porque el sistema los aplasta y los padres más, porque los padres han sido los privilegiados. Y a mí me viene a la cabeza la crisis de los años del 93, me parece que fue. O sea, que tan maravillosos los 90 lo debieron ser, no para todos, al menos. Bueno, los que tenemos algo de memoria, no fue tan maravillosa y evidentemente después de la Expo del 92 y de las Olimpiadas vino una catástrofe también económica nacional. Para los que son de mi generación, mayores o incluso anteriores, se acordarán de esto que estoy diciendo. Y muchos, por ejemplo, un servidor, por poner un ejemplo, se tuvo que venir de Madrid porque ya no había trabajo, de Arganda del Rey para ser más exactos, y nos agarramos un amigo mío y yo, un saco de dormir, una colchoneta y nos fuimos a buscar trabajo a La Fruta en Lérida, durmiendo en el suelo todas las noches y trabajando durante 10 horas todos los días cogiendo fruta, hasta que por fin encontramos un lugar donde poder dormir. O sea que tan maravilloso no fue.
Y según lo cuentan, hombre, a cada uno cuenta la película según la vive. Pues nosotros la vivimos así y muchas de las personas que yo conozco lo vivieron así o peor. Que claro que nosotros encontramos trabajo, pero nos tuvimos que ir a dormir debajo de las estrellas encima del suelo. Perdón, encima de la colchoneta. Que teníamos por lo menos una colchoneta. Y hay mucha gente, bueno, ya sabes que en época de crisis muchísimas personas sacan beneficio de las desgracias, perdón, de las desgracias ajenas. Pero hay otras muchísimas más personas que no pueden tirar, no pueden tirar. O sea que no fue tan maravillosa la década de los 90. De hecho, en el 97 un servidor se tuvo que ir a trabajar a Mallorca porque no había trabajo aquí en Castilla. O había trabajo para 4. De hecho, Castilla, ahora en Castilla hay menos habitantes que hace años. Y se supone que la población ha subido. O sea que no es todo tan maravilloso como te lo pintan. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es la realidad que vive cada uno. Y la realidad de la masa social, seguramente en la España rural, es la que yo te estoy contando. Y sí. Es que yo aquí lo que veo es siempre la rueda que se repite, ¿no? Ahí cíclica. El papel de víctima. Ya no el papel de superviviente, el papel de víctima. Me parece que hay un cambio tremendo cuando se toma un papel a cuando se toma otro. Y me apena que se diga todo eso en redes sociales, por ejemplo, porque es lo que más se utiliza hoy en día, lo lee mucha gente, sobre todo muchas personas jóvenes, se pueden sentir identificados y toman su lucha o su día a día como algo único, algo, lógicamente, a ver, no lo defiendo, me parece aberrante lo que está ocurriendo y lo que está viviendo mi generación sobre todo. Pero es que la vida tampoco me parece algo fácil, porque sí, de hecho, la vida me parece luchar constantemente. Y eso de que los padres tuvieron una vida súper idílica, maravillosa, yo no veo eso. Es que no es cierto. Habría muchos que sí, porque las circunstancias de la vida del momento pues les benefició a ellos. Pero hubo muchísimos que no. Es que no es tan fácil todo. Y seguramente que unos, dentro de nuestra vida, pues hemos pasado fases de opulencia y fases de mucha escasez. Y ya está. Igual que hay otros que a lo mejor que por motivos familiares pues han tenido siempre opulencia durante toda su vida y no conocen la otra parte. Pues mejor para ellos. Pero yo estoy muy agradecido de la vida que he tenido, de los lugares que he visitado y en los sitios donde he estado trabajando. ¿Por qué? Porque eso para mí me ha enriquecido. He aprendido a ver a las personas de un modo que cuando era joven no las veía. Yo veo a las personas como son, no como dicen que son. Esto es cuando, por ejemplo, que hablas con un negro, yo les llamo negros porque ellos nos llaman a nosotros blancos y no estoy menospreciando a una persona negra. Es que es negro, yo le llamo negro. Pero yo cuando veo a una persona de color negro o a una persona de color amarillo, yo veo una persona, no veo el color de la piel, que es lo que hay que tratar de ver. Conocer a la persona no por el exterior, sino por el interior de lo que ella es. Y ahí es donde empiezas tú a conocer a la persona, a saber lo que es esa persona. Y ahí te encuentras de todo, como en todas las partes de cualquier faceta de la vida. Y yo estoy muy agradecido por eso, porque a mí la vida me enseñó en los diferentes sitios que he estado a ver a todo tipo de personas, buenas y malas. Porque hay buenas personas en todos los lados y malas personas en todos los lados. En algunos sitios habrá más de una y en algunos sitios habrá más de otra. Alba, que nos estamos yendo por las ramas otra vez. Ay. Es que estaba pensando en que es una manera muy bella de ver la vida, que no creo que se enseñe en las escuelas, al menos no lo suficiente, porque tampoco se enseña en las escuelas a tener, por ejemplo, inteligencia emocional. Es lo contrario, ¿no? O sea, lo que estás diciendo ahora mismo, dentro de unos años yo creo que va a ser delito. Seguramente. Lo digo tal cual como lo pienso y lo siento. Porque claro, estás violando las máximas o las leyes, o porque con eso estás oprimiendo a los que no son más visibles por la sociedad, porque los privilegios, porque etcétera, etcétera. Y yo pienso, Dios mío, nos están enseñando a día de hoy a estar constantemente con ese papel de víctima, a recrearnos en que existen muchos problemas en vez de verlos como obstáculos que hay que superar y de los que aprender, tomar la calle en el buen sentido, hacernos a nosotros mismos. Pobre Edward Mordrake, ¿verdad? Bueno, ahora que has hablado de la inteligencia emocional, yo había recomendado un libro que leí hace bastantes años ya, que se llama Inteligencia Emocional, de David Goleman, que yo creo que ese libro todavía está en... Esto no lo teníamos programado, que nadie se asuste, que no es una cosa es una cosa del directo. Y ese libro yo lo leí varias veces, muchas cosas, varias veces, repetía veces, porque te enseña mucho. A mí me enseñó bastante
y te abre esa perspectiva, que a veces tenemos cerrada porque no comprendemos lo que vemos si no es dentro de los cánones que tenemos establecidos a nivel mental. Y entonces ese libro, cuando lo relees, algunas determinadas cosas que hay que captar muy bien la esencia de lo que dice, te puede cambiar la perspectiva de mirar las cosas de la misma forma que las estabas mirando. E igual te abre un poco la mente y entiendes muchísimas cosas que antes no entendías. Alba, lo vamos a dejar aquí, ¿te parece? Me parece genial. Es más, echaré un vistazo a ese libro y lo podemos hacer en un futuro aquí. ¿Qué te parece? Cuando usted quiera, señora. Fantástico. ¿Qué nos puedes decir del Mundo Viperino, Alba? Pues que es una plataforma en la que practicamos periodismo y filología libre, intentando mantener, luchando a capa y espada vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa. Complicado por la censura que hay hoy en día, pero no importa, porque la pasión nos hace enamorarnos más aún de nuestro trabajo y de espacios como es este, del que siempre se aprende. Así que recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino y hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse en concreto a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de muchos más programas. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo, Alba. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. No olvidéis que podéis comentar y aportar información si así lo creéis necesario, contactando con el programa a través del email mundoinsólitoradio@hotmail.com o a través del teléfono 687 39 80 12, con el +34 delante para aquellos que lo hagáis desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información, nos ayudan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene.